escuchar. Esta mañana para conversar sobre las tarifas eléctricas, y para ello contamos con la grata compañía de don César Gutiérrez. Él es ingeniero mecánico electricista, ha sido presidente del directorio de la Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en América Latina y el Caribe, ARPEL, también presidente del Directorio de Petróleos de Perú, presidente ejecutivo de Salud, es catedrático universitario, consultor empresarial, en fin. Sería muy largo si nos detenemos a la amplia experiencia y conocimiento de nuestro invitado esta mañana, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Acá en la producción me dijeron que tenemos que hablar de tarifas eléctricas, pero yo me voy a escapar en algún momento. No vamos a pasar después de las primeras, vamos a ocuparnos de las tarifas eléctricas, pero cómo no aprovechar su presencia acá para hablar un poquito de petróleo también. Con gusto, con gusto. ¿Qué ocurre con las tarifas eléctricas? Hemos escuchado críticas, no sé qué tan ciertas, usted no sabrá comentar seguramente, que las tarifas que pagan los usuarios son mayores que la que pagan los industriales, los grandes empresarios. ¿Es así? Sí, o sea, eso independiente del valor, es un concepto que siempre se ha usado. O sea, ¿por qué? Porque a nivel domiciliario, para llegar, el concesionario de distribución, llámese del norte, luz del sur, si hablamos en Lima, o los correspondientes en provincia, hacen inversiones mayores. Hacen inversiones mayores que cuando atienden a un cliente comercial o industrial grande. Entonces esas inversiones mayores se reflejan en la tarifa al consumidor residencial. O sea, por definición sí son más caras. El tema es si lo que está ocurriendo en estos momentos en el mercado, que existe un exceso de oferta, se refleja en el consumidor en general, o sea comercial, industrial o residencial. Y eso sí no está ocurriendo. O sea, el exceso es beneficio de unos pocos, y esos unos pocos son 489 consumidores, y 7 millones que somos el resto, no tenemos ningún beneficio. Ese es el tema central en la discusión de la tarifa eléctrica hoy en día. Y es que parece que hay contratos que ya comprometen la compra de toda la producción, por ejemplo, de determinada hidroeléctrica. Claro, o sea, digamos, normalmente un distribuidor eléctrico tipo del norte, del sur, o Hidrandina, por ejemplo, en el norte, o Electrocentro en el centro del país, o Electrodunas en Ica, para atender a los clientes hace licitaciones por mandato legal. Y ahí vienen las empresas, compiten, y al mejor precio es el que se traslada al consumidor. Pero ese es un mercado de atención a los distribuidores, pero hay otro mercado en el cual hay empresas que tienen mucho excedente, hay empresas que transitoriamente tienen carencias. En ese mercado, que se llama mercado de spot, se transa diariamente. Lo que ha ocurrido es que el excedente en este momento es permanente. Y entonces, aprovechando ese excedente permanente, ahí hay muy bajos precios. Esos precios son 66% menores que los que recibe un cliente residencial, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Que eso ahí solamente pueden ser beneficiarios un tipo de consumidores que se llama consumidores libres, que son todos aquellos que consumen arriba de 200 kilowatts. 200 kilowatts es más o menos 100 veces lo que consume una casa. Entonces ellos están recibiendo una tarifa 66% menor que la que recibe un consumidor residencial, un comercial o industrial pequeño. Pero ese universo solamente son de 489 consumidores, y los 7 millones restantes no tenemos ningún mecanismo para favorecernos de ese precio bajo que está ocurriendo como consecuencia de una sobreoferta, ¿no? Hay otro aspecto que tiene que ver con esto de la electricidad, y es que también muchas veces lo he escuchado, que nuestro país goza de la existencia de la cordillera de los Andes, por lo tanto la caída natural de ríos, ¿no?, que podrían facilitar, de hecho facilitan la construcción de hidroeléctricas, pero no priorizamos la construcción de hidroeléctricas, sino que quemamos gas o quemamos petróleo. Sí, mire, el tema de la tarifa eléctrica lo que refleja es la recuperación de la inversión del inversionista que lo hace, sea estatal o privado, más los costos de mantenimiento y operación. Y lo que ha ocurrido es que hoy día los costos de la hidroeléctrica casi triplican del costo de construcción de una termoeléctrica a gas o a petróleo. Por ese motivo, la tarifa hidroeléctrica, a pesar que no consume combustible, porque es el agua,
simplemente su combustible, es más cara la termoeléctrica, por eso que se ha por la obra de infraestructura, claro. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, ingeniero, tenemos que hacer una pequeña pausa, me indican, y luego vamos a regresar para seguir conversando. Permiso. Con gusto. Sí, estoy con la compañía de don César Gutiérrez, él es un consultor, experto en temas de energía, y hablamos sobre, claro, la suerte que tenemos en estos días de contar con abundante energía, nos sobra la energía, aunque claro, habrá, supongo, metemos aún poblaciones desatendidas, ¿no? Rurales. Sí, la penetración, o sea, cuánto llega del universo, tiene un nombre en electricidad, se llama el coeficiente de electrificación. En el Perú es 95%, falta 5%. Pero ¿cuál es el tema, no? De que dado que son zonas rurales, el costo es bien elevado. Por ejemplo, si quisiéramos llegar al 100%, que es una promesa de la ministra reciente de Energía y Minas, para abastecer el 5%, que son algo así como 400.000 nuevas conexiones, se requieren $1.000 millones. Y el presupuesto que se tiene para este tipo de electrificaciones, que viene de diversas fuentes, es la mitad, para un periodo que va dentro de 4 años. Entonces el gran reto es cómo hacemos para disponer de más recursos y poder ir al 100%. Hay carencias de conexión. Ahora, hoy día hay un discurso que hay una sobreoferta, y es cierto, pero transitoria. Lo que no se dice es que cerca del 21% de esa sobreoferta es con máquinas a diésel. Y el diésel, respecto al gas que hoy día fija la tarifa, es 5 veces. ¿Y qué va a ocurrir? Que en el 2020, si es que no se construye nada, vamos a comenzar a usar esas centrales a diésel. En un momento muy complicado. El 2020 es un año antes de finalización del gobierno, cuando los gobiernos llegan debilitados. Y el mensaje que se viene dando desde el sector empresarial, del sector eléctrico, es no haga nada más porque sobra. Pero ese excedente es transitorio. En el 2020 vamos a tener que funcionar con máquinas a diésel y van a elevar considerablemente la tarifa. Y ese es un problema que no se está mirando. La prensa económica prefiere hablar del excedente, pero ese es el discurso de un sector empresarial, que no es necesariamente el discurso correcto de lo que viene a futuro, ¿no? Sí. Tenemos un contacto, nos llama Pedro desde Huánuco con su consulta. En esta mañana estamos abordando el tema tarifas eléctricas. Adelante, Pedro, te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Gusto saludarlo y a su invitado. Yo le saludo directamente de la provincia de Pachitea, departamento Huánuco. Huánuco tiene 11 provincias. Yo quiero comentarle, para que tenga usted una idea, aquí en la provincia de Pachitea somos aproximadamente 70.000 habitantes, o sea, 70.000 usuarios, casi de este tema del fluido eléctrico. Sin embargo, hay un tema que hay un servicio casi totalmente deficiente, ¿no? Por ejemplo, cuando ni bien vienen los rayos, los cables se parten y surge el apagón, pero los recibos llegan altamente consumidas, por decirlo así. Por ejemplo, el mes pasado, si le ha llegado, por decir, 60 soles, al mes siguiente le llega 100. O sea, es algo inexplicable. Y cuando uno conversa con el Electrocentro, que está en la capital del departamento de Huánuco, bueno, sencillamente dicen te voy a atender más tarde, pero el tema es que yo quiero, para no confundir el tema que están tocando, los recibos llegan altísimos y el servicio es deficiente. Por ejemplo, para que tengas una idea, Francisco, aquí en la provincia de Pachitea hay 30 postes, en la misma capital de la provincia, 30 postes sin alumbrado público, pero los recibos llegan que se consumen. Entonces, ¿cómo uno puede entender de que paga altamente? Por ejemplo, para terminar, le voy a dictar aquí el número del código, precisamente que estoy utilizando. Es el número 74. A ver, un ratito. 74 13 15 120 97. Este es el número del código. O sea, yo le estoy hablando con pleno conocimiento de causa. Entonces quisiera que nos explica, por ejemplo, el especialista que está ahí en su programa, no sé cómo pueden
digamos, sugerir a Electrocentro o ilustrarnos a nosotros los usuarios, que somos los que pagamos por un servicio tan deficiente y caro. 70.000 habitantes que tiene la provincia de Pachitea, la capital es Panao, y en la capital hay 30 postes que no tienen alumbrado público, no nos hacen caso. Muchas gracias. Felicitaciones por tu programa, Francisco. Ya, gracias por la llamada, don César. Buen tema, muy buen tema. Mire, el que presta el servicio es lo que se llama el distribuidor de electricidad. El caso de Lima es del Norluz del Sur. En el caso de esta zona de Huánuco es Electrocentro, que también involucra Junín, involucra Ayacucho. Empresas privadas del sector de distribución solamente hay 3 a nivel nacional, que es el Norluz del Sur y Electrodunas en Ica. Todo el resto es estatal. Y no porque sea estatal por definición es malo, sino lo que los sucesivos gobiernos, desde la época de Fujimori, cuando empezó la privatización, decidieron que las empresas estatales recortaran los recursos para inversión. Entonces ellos tienen una serie de dificultades, las empresas de provincias estatales, de poder modificar infraestructura. Y eso son las carencias que estamos viendo, la que se queja, por ejemplo, el señor que dice, mire, tenemos un conjunto de postes que no funcionan. Y hay una labor también de Ocinermin. Ocinermin es el supervisor. Y eso ameritaría una sanción a la empresa. Y la empresa exigirle al Ministerio de Economía que le dé los recursos para que haga lo que venga a hacer, porque recursos tiene. No los dejan usar, porque siempre ha estado con la idea de que eso hay que privatizarlo. Pero eso es difícil políticamente. Ahora, el tema de los recibos, por ejemplo, que habla el señor. O sea, en el tema de los recibos, lo que viene ocurriendo con Electrocentro ha sido recurrente, es una gran deficiencia en la medición. O sea, por ejemplo, una referencia que podría tener cuando está escuchando es la cantidad de kilowatt-horas que consume. Yo estimo que por allá debe estar 120, 130 kilowatt-horas al mes a lo más. Si en el recibo dice algo más, es una deficiencia clara de medición. Y eso significa renovar medidores. Ya ha habido muchos problemas con eso, inclusive que ameritó un paro, por ejemplo, en la ciudad de Pucallpa, eso le ocurrió a Electrucayali, donde los recibos de un mes para otro se triplicaron, y fue una deficiencia de medición. Generó un paro de 11 días, completamente detenido Pucallpa, también con una empresa estatal, Electrucayali, que tenía defecto de medición, que tenía defecto en las redes por falta de inversión. Y esa falta de inversión es un tema del gobierno central, que está con la idea de que hay que privatizar, sabiendo que es un imposible político, pero perjudica seriamente a la población. Los excedentes que hablamos, que son números ciertos, lamentablemente no llega a la población allá. O sea, hay carencias en las redes que habiendo excedente, hay cortes con constante suministro de energía eléctrica. Medición de defectuosas y recibos altos. Esa es la realidad que están viviendo, que describió el señor. Y Ocinermin acá en Lima tiene un edificio muy bonito, ¿no? Elegante. Varios. Bueno, pero yo no sé si tendrá en Pachitea, ¿no? No sé si tendrá una dependencia, al menos en la capital de Huánuco, ¿no? Que debería ser su rol, estar revisando en cada una de las provincias. Visitando todas las provincias. Claro, entonces ese es su rol. Lo que pasa es que ahí ha habido carencia también en la fiscalización, a veces se delega, y yo no sé pues si las personas encargadas en la delegación en provincia, yo no sé si exactamente en Huánuco existe, no reportan lo que ocurre, y generalmente son muy amigos del consejero de distribución de la zona. Ambos son estatales, ambos se cubren la espalda. Y al final todo el sistema funciona de la economía de mercado por la existencia de estos organismos reguladores que tienen que cumplir su función, porque si no funciona, se cae el sistema. Claro, ¿no? La gran carencia, todo el mundo mira a Lima. Lima es la mitad casi el consumo y los consumidores nacionales. Entonces, todo el mundo mira a Lima y se olvida que existe una realidad de 23 regiones adicionales en provincias. Y ahí hay carencias, de hecho, en la propia fiscalización. Tiene que los mirar cuáles son los mecanismos para auditar a su gente que está en provincias, porque lamentablemente estas cosas que estamos hablando, que ya ocurrió en Electrucayali, que se dieron cuenta cuando vino el paro de protesta de la ciudadanía, no puede algo ser trágico, claro, para que pongan atención. Tenemos un pequeño informe que ha preparado la producción. Adelante con el informe. Debido a la actualización de precios de generación y transmisión, según está estipulado en los contratos, las tarifas eléctricas se verán incrementados en los recibos de estos últimos meses. Los contratos que se han establecido tanto a nivel de generación como de transmisión y distribución de electricidad, en cada contrato que se hacen con cada uno de ellos,
Hay una serie de cláusulas que son revisadas periódicamente, que al revisarlas pueden producir alzas como disminución. En este caso han producido alzas. Los 135 millones de dólares recaudados para financiar el gasoducto del sur peruano a través de los recibos de luz y que según Ocidermin están depositados en un fideicomiso, deben ser devueltos. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de una vez debe hacer efectivo la devolución del dinero pagado por el pueblo, así lo mencionó el economista Jorge González Izquierdo. Yo creo que hay que aprovechar también ahora que nos están subiendo la tarifa de luz para pedirle al gobierno del señor Kuczynski que de una vez haga efectivo la devolución, que a todos los que tenemos casas, locales comerciales, industriales, que nos devuelvan la plata que hemos pagado para comenzar a financiar el proyecto del gasoducto del sur, que finalmente ha sido cortado, ha sido, digamos, abortado ese proyecto. Los pobladores, al enterarse de la noticia, hicieron sentir su malestar y disconformidad. Agua, luz, todo servicio sube, la gasolina sube, el gas sube y el incremento salarial no se da muy seguido, entonces eso afecta a todos. No hay justificación alguna, porque nosotros inclusive nos ponen ahí cuando van por reposición. ¿Qué reposición si nunca me han cortado la luz? Son cobros indebidos que nosotros, los jubilados, porque yo colaboro por mi granito de arena. No está justificado. Yo no veo una mejora en el servicio de ninguna manera. Cabe resaltar que este ajuste tarifario está vigente desde el 4 de agosto del presente año, por lo que el aumento se verá reflejado en los próximos recibos de luz. 9:20 en todo el país. Estamos presentando Tu Voz en Betel, hoy con el tema tarifas eléctricas, y está con nosotros nuestro invitado, don César Gutiérrez, consultor en energía. Don Francisco, interesante el tema. Sí, bueno, la gente se queja del alza de las tarifas, no solo eléctricas, sino ya han anunciado también que se viene un sinceramiento de precios en el agua, porque el Sedapal es subsidiada, ¿no? Entre 300 y 400 millones anuales, creo. Pero yo no quería que se nos acabe el tiempo, nos quedan pocos minutos y yo quería aprovechar su presencia para que nos converse también un poquito sobre el petróleo. Usted en una columna de Expreso, creo que ha sido, comenta un tema que insinúa, si no afirma, falta de transparencia en la importación del petróleo ecuatoriano, ¿no? Sí, miren, el precio de los combustibles, yo decía justamente en la columna, hay dos vertientes. Una que es el insumo, que es el petróleo crudo, que mayoritariamente se trae de Ecuador, que es casi el 50% del crudo que se necesita para las refinerías de Petroperú. Y otra cosa es la formación de los precios de los combustibles, donde no necesariamente está relacionado con el precio del crudo, sino relacionado con la corriente mundial del precio de los combustibles, que no es paralela a la de los crudos, que eso es un error. Mire, en el tema de los crudos, que estamos hablando hoy, en Ecuador en estos momentos hay una guerra de los correístas versus los antípodas de los correístas. Sí, que se han dividido. Y bueno, lo que están diciendo es que Ecuador, que tenía contratos con China para sus refinerías, las empresas chinas lo que hacían era vender a traders, y esos traders venían a vender al Perú. Y entonces había una triangulación donde alguien ganaba y el Estado ecuatoriano perdía. Entonces, al mencionarse eso de sobrevaluación del crudo ecuatoriano con perjuicio a Ecuador, también significa perjuicio a Perú. Y yo lo que decía era, claro, el argumento que utilizaba un periodista ecuatoriano que ha escrito varias veces en la revista Caretas, es que la diferencia está en el flete, y decía, no, ahí no está, y sacaba ahí unos números. Y yo lo que decía, para desvirtuar eso, Petroperú debe ser completamente claro en la publicación de los procesos que hace 2 veces al mes para la compra de crudo. Ahí estamos hablando al año, más o menos de $3.000 millones de compras, 3.000 millones. Y nadie sabe qué proveedores están, que deberían estar fijados en su portal. El proceso para ser proveedor, que por supuesto tendrá sus requisitos que sean bastante exigentes, y cómo fueron los resultados de los concursos. Eso no existe. A raíz de esto, del cuestionamiento del periodista ecuatoriano que se llama Fernando Villavicencio, que es un gran opositor a Correa y que ha tenido serios problemas allá, vale la pena tocar el tema.
Petroperú le ha contestado porque el Congreso tocó un poco el tema y le mandaron un listado de las importaciones. Pero eso no es suficiente. O sea, ¿contra qué lo comparo? ¿Por qué se compró eso? ¿Con quién compitió y por qué terminamos en ese precio? Eso no hay. Y yo creo que debe ser una exigencia a Petroperú desde la Contraloría que eso esté en el portal, como cualquier adquisición que se hace en el Estado. Eso tiene su influencia en el precio de los combustibles. Pero en el precio de los combustibles hay otra vertiente, que es, acá se está vendiendo más caro que el precio internacional, que el 6% en promedio en este gobierno. En el caso del gasol de 90 octanos, que es el más se usa. Banco Central ha fijado esa realidad en su informe del mes de septiembre. Y ha salido Petroperú y dice, no es que seamos caros, sino que el precio calcula como referencia Osinermin está mal. Entonces, alguien tiene que decirnos, pues, o sea, en los Osinermin lo más extraño es que no sale a defender su posición. Yo me he leído en detalle un poco los procedimientos y me parecen correctos. Y que es clara la afirmación que estamos 6% más caros que el precio que debería ser. Pero si Osinermin no defiende la posición de sus cálculos, prácticamente se está desacreditando y le está dando la razón a Petroperú. Entonces aquí lo que necesitamos es que la gente de Osinermin, su presidente, salga a decir, este es el procedimiento, esta es la corrección, y los que están actuando mal es Petroperú, y detrás de ellos se parapeta Refinería La Pampilla, que son los dos grandes proveedores. Entonces es un tema a discutir que en la agenda política casi no está, porque es un tema técnico, pero que hablando en temas sencillos, en términos sencillos, sin perder rigurosidad, se puede hacer ver al ciudadano que aquí hay algunas cosas que no están funcionando, ¿no? Seguramente tiene que ver el tema de la construcción de la nueva refinería, ¿no? Y es lo que yo he afirmado, porque de hecho, ¿cómo se paga eso? Con la venta, y la venta son combustibles. Y digamos, y los volúmenes, bueno, van a crecer en 50%, pero eso no significa que necesariamente con eso se va a poder pagar, se tiene que pagar con precio caro. Ingeniero, nos ganó el tiempo. Muy agradecido, muy agradecido. Muchas gracias, Gracias a usted. Hago votos por tenerlo pronto, ojalá nuevamente con nosotros, gusto, para hablar gusto. de este y otros temas. Muchas Muy amable. Gracias. Nos tenemos que despedir, César. Muy bien, muchas gracias a nuestro invitado, don César Gutiérrez, consultor en energía, hoy con el tema tarifas eléctricas. Retornamos como siempre mañana a partir de las 9. Buenos días, permiso. Vete.